¡Bú! No tengas miedo. Ahora viene una historia de terror. Quiero tu me gusta y tu Justo suscripción. ahora, sentado junto a la hoguera y mirando fijamente los dos puntos brillantes al otro lado de ella, comprendí que, en principio, podía haberme dado cuenta mucho antes de que algo había salido mal. Por ejemplo, cuando me topé con el pantano. Una caminata en solitario, sí. No es que me encantara perderme en el bosque y alimentar a los mosquitos, pero de vez en cuando, cualquier persona necesita una especie de reinicio, un descanso de la ciudad y de sus multitudes ruidosas. Yo encontré mi desahogo en las caminatas, escaparme con una mochila a lo más profundo del bosque, tan lejos que luego tuvieran que buscarme con protección civil, o, como alternativa, a la deriva sobre un témpano. En fin, estaba dispuesto a todo con tal de estar sin gente. Aunque, para ser sincero, nunca me había perdido tanto como para que tuvieran que buscarme. Así que, esta vez también, reuniendo todo lo necesario, me interné en el bosque para estar a solas conmigo mismo, con la naturaleza y con legiones de mosquitos. Unas 2 semanas. En general, todo marchaba bien, tenía planificada la ruta y no me apartaba de ella. Al menos hasta hoy, cuando, inesperadamente, me encontré frente a un pantano. Al principio solo caminé por su borde, un pantano extraño, aunque no me di cuenta de inmediato. Primero, el suelo bajo mis pies empezó a ablandarse y a hundirse con facilidad. Luego cambió la vegetación, aparecieron manojos de hierba de pantano. Pero yo, con una obstinación digna de mejor causa, seguí avanzando hacia las oscuras avetadas que se veían a lo lejos. Caminé hasta que, casi bajo mis pies, apareció agua abierta y oscura. Hasta aquí, constaté mentalmente, deteniéndome por fin. Miré alrededor con más atención. Según mi entendimiento, los enormes abetos no combinaban con un pantano. Los árboles grandes necesitan algo sólido para sostener sus raíces. Sin embargo, esos abetos carecían contradecir las leyes de la naturaleza y sobresalían como si brotaran directamente del agua negra. ¿Extraño? Extraño. Aún más extraño era el silencio. Demasiado silencio. Solo escuchaba los sonidos que yo mismo producía. Ni una ráfaga de viento, ni voces de pájaros, ni insectos. Siempre había pensado que los pantanos estaban llenos de vida. Al comprender que no podía avanzar más, hice una pausa, desplegué mi mapa sobre las rodillas y me puse a estudiarlo. Sé que hoy en día muchos preferirían usar un GPS o el mapa del móvil, pero no confío demasiado en la tecnología moderna. Me parece demasiado vulnerable. Puede descargarse, congelarse, perderse, caerse, ahogarse, romperse. A ver, intenta romper un mapa de papel, ¿verdad? Pues bien, según el mapa, yo no me había desviado de la ruta, solo que el pantano no estaba señalado. Río Tsásado, decía la franja azul alegre que atravesaba el bosque en el papel. Hacia allí me dirigía. Al otro lado del río, a un día de camino, había un pueblo donde planeaba tomar un autobús y volver a la ciudad. El río estaba allí, el pueblo también, el pantano no. ¿Sería un mapa viejo? No, había sido publicado apenas un par de años atrás, pero un pantano de ese tamaño no podía aparecer en tan poco tiempo. Según el mapa, todavía me faltaban varias horas para llegar al río. ¿Y ahora qué? Mientras pensaba en mi triste destino, debatiéndome mentalmente entre volver atrás o intentar rodear el pantano, de pronto sentí una mirada en la espalda, fría, pesada, muy desagradable, incluso diría depredadora. Ese tipo de mirada que de inmediato te obliga a apartar la vista del mapa y levantar la cabeza. Todo seguía en silencio. No había ningún gran depredador cerca dispuesto a variar su dieta a costa mía. Además, ¿qué depredadores hay en un pantano? Yo siempre había creído que en nuestra región hacía mucho que habían exterminado a todo animal mayor que un zorro. Pero la sensación no se iba, y mis ojos, por sí solos, volvían a los enormes abetos que crecían directamente del pantano. A veces, cuando te parece que te están mirando, no es solo que te parece. Resumí en voz baja y empecé a recoger mis cosas. Por alguna razón, ya no quería quedarme allí.
El borde izquierdo del pantano parecía más prometedor, así que decidí ir en esa dirección, con la esperanza de rodearlo y alcanzar el río. Volver atrás significaba 3 días hasta la civilización más cercana. No quería regresar. El sol ya se estaba poniendo cuando llegué a la civilización. A la ex-civilización, para ser exactos. Parecía un pueblo abandonado, o un caserío, en fin, viviendas. En algún momento allí había vivido gente. Ahora solo quedaban en pie algunas paredes a medias o postes de madera cubiertos de musgo y líquenes que sobresalían del suelo y en algunos lugares directamente del agua. Al parecer el pantano iba devorando poco a poco aquellas casas. Ese pueblo tampoco estaba en el mapa, lo cual en realidad no era sorprendente. De vez en cuando me topaba con aldeas borradas hace tiempo de los mapas, muertas, abandonadas, vacías. Comprendí que estaba aún menos dispuesto a andar de noche por un pantano que a buscar un rodeo de día, así que decidí quedarme allí. Al fin y al cabo, tenía todo lo necesario. El único problema era la hoguera, pero conseguí arreglármelas. Escogí como campamento el suelo de una casa en ruinas, esperando con todas mis fuerzas que debajo no hubiera un sótano abandonado. Puse mi tienda en la esquina formada por 2 paredes medio enteras. Claro que podía haber elegido un sitio más firme en tierra, pero una inquietud difusa me impulsó a hacerlo así. Tal vez era algún instinto antiguo que empuja al ser humano a buscar refugio tras unas paredes, incluso cuando la casa ya no existe. Como fogón, usé una plancha de metal, no demasiado oxidada, quizá parte de un tejado o de otra cosa, ya imposible saberlo. Fue junto a ese fuego donde me alcanzó la noche, que cayó sobre el bosque de golpe, junto con la niebla que empezaba a arrastrarse desde el agua. No, del vapor no salieron manos frías, nadie gritó ni susurró, pero sin embargo, cada vez sentía más miedo. Ese miedo se colaba por mi cuello y con dedos helados iba tocando vértebra tras vértebra. Así que, cuando, en la oscuridad, al otro lado del fuego, distinguí 2 puntos fosforescentes, hasta sentí cierto alivio, como si justo eso estuviera esperando. Yo miraba los puntos, ellos me miraban a mí, y solo el chisporroteo de la leña rompía aquella íntima atmósfera. Estaba a punto de gritar algo en tono de invitación hacia la bestia que me observaba, pero ella, al parecer, sin esperar invitación, se dirigió hacia mí, a pasos pesados, demasiado pesados para un zorro o un lobo. Nunca me había cruzado con un oso, pero por alguna razón estaba seguro de que era el amo del bosque quien había venido a visitarme. Todo lo que sabía de los osos era que si te lo encuentras en el bosque, estás perdido. Algunos aseguraban que había que determinar rápidamente la edad del animal, que si era joven, si subías a un árbol él subiría detrás de ti, y si era viejo, te sacudiría de un árbol delgado, así que había que trepar a uno grueso. Saber la edad de un oso a simple vista no lo sabía entonces, ni lo sé ahora. ¿Correr? ¿A través de un pantano? ¿De un oso? Filosóficamente, razoné que con mi carabina no mataría a un oso, y que al verla solo podría enfurecerse y entonces sí atacarme sin remedio. Así que decidí morir heroicamente apretando con fuerza el cuchillo con el que había abierto una lata de estofado. La bestia se acercó más, metiendo el hocico en el círculo de luz, y de pronto comprendí que, aunque llevara un lanzagranadas, no me serviría. Un tanque, quizá, pero no lo tenía. Lo que sí tenía delante era un oso. Llevaba mucho tiempo muerto, a juzgar por los huesos blanquizos de su cráneo, la piel negra deslizando de ellos, las cuencas vacías ocupadas por puntos brillantes. Mirando con más atención, vi que todo su cuerpo estaba en el mismo estado. A lo largo de la espalda, entre la piel que se deshacía, asomaban vértebras y costillas. Aquí y allá quedaban mechones de pelo negro, pero la mayor parte estaba desnuda. Pues vaya, parece que has entrado en tu otoño a lo Bruce Willis. Solté sin saber por qué, tal vez de puro nervio. Por cierto, no soy sabroso. Hace mucho que no hay gente aquí, me respondió el oso, en lugar de atacarme, abriendo la boca pero sin moverla más. De su hocico cayó al suelo un chorro de líquido negro, y el olor a pantano se hizo más fuerte. ¿Por qué te los comiste?, pregunté sin saber por qué. No, el animal sacudió la cabeza, la podridumbre aumentó. Se fueron.
Todos se fueron, abandonaron sus casas, se arrancaron de sus raíces, olvidaron. Olvidaron a quienes los protegieron durante siglos, se olvidaron de sí mismos, de los dioses, de quienes eran. Ya no vienen. ¿Te olvidaron a ti? Me olvidaron. ¿Sabes, forastero, cuánta gente vivió aquí? ¿Cuántos asentamientos? ¿Cuántas ofrendas? ¿Cuántos linajes? Todos se fueron, todos olvidaron. No lo sé, pero quizá yo sea descendiente de esa gente. La bestia cerró las fauces, dio un paso adelante y me obligó a moverme hacia atrás con todo y el taburete. El oso muerto rodeó la hoguera, bajo sus pasos crujían las tablas del suelo, insinuando un sótano debajo. Ya me imaginaba cayendo allí, cuando el cráneo óseo empujó mi mano, casi haciéndome saltar. Aún no estaba preparado para una cercanía así. El animal, tras sacar sus propias conclusiones, se volvió y se alejó.